¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de los temas que nos ocupan. Comentaba con los amigos oyentes lo que ha ocurrido, este contencioso con la Unión Europea. El alto representante del bloque, Josep Borrell, prometía medidas de reciprocidad ante la expulsión de su representante en nuestro país. Yo le pediría un primer comentario al respecto. Bienvenido. ¿Cómo no, María Alejandra? Bueno, comenzaría señalando que la torpeza a la que ha llegado el gobierno en materia de relaciones internacionales adquiere visos de fantasía diplomática. Es decir, toda lo que hemos hablado en algunos de tus programas, una especie de visión de carritos chocones, de atacar permanentemente a todos, ha llegado a una medida sumamente grave. Porque no se trata solamente de atacar la presencia de la embajadora, que ha hecho un trabajo muy discreto, sino también con todos los países que forman parte de la Unión Europea. Esa medida de reciprocidad que anuncia Josep Borrell, que siempre ha estado bastante cercano a tratar de implementar una solución que no perjudique a la presidencia de Maduro, es un discípulo de Zapatero, y claro, él tiene que buscar una solución de acuerdo a la Unión Europea. Pero echarse encima al representante de la diplomacia europea con este anuncio de que tiene que proceder una medida de reciprocidad va a perjudicar aún más ya la difícil misión diplomática del régimen. Claudia Salerno, que es la embajadora de Maduro en la Unión Europea, ya no podrá hacer cabildeo ni en el Parlamento Europeo, ni en la Comisión, ni el Consejo si se toma esta medida anunciada por Borrell. Y es lo que aplica a nivel de diplomacia la reciprocidad. Pero además de eso, en momentos de pandemia que debería buscar la cooperación europea, ya comienzan a darse algunas medidas muy fuertes. La medida asumida por Grecia, que en el pasado el gobierno anterior respaldó en cierta medida a Maduro, ya ha anunciado que los buques con bandera griega, que es la mayor parte de la navegación mundial, no tienen que ser griegos los barcos, pero bandera griega, no podrán ir hasta Venezuela, con lo cual se empeorará la situación. Pero además de eso, es una reacción que no podía ser la Unión Europea, que está buscando una salida diplomática, política, elecciones transparentes, han quedado evidenciado el régimen, la verdadera caracterización del régimen. Es decir, hay toda una reacción mundial, no solamente en Europa, sino también aquí en América Latina. Los presidentes de Colombia, de Paraguay, de Chile, de varios países de América Latina han visto con bochorno esta acción. Las acciones ya venían contra algunos países, ¿no? Ese atropello contra la Embajada de Francia, de impedir que la electricidad, el agua llegara, ese atropello contra el embajador de Alemania al prohibirle salir o dificultar su salida, ya había sido antes declarado persona no grata. Las amenazas de hoy contra el embajador de España, que es uno de los gobiernos que más o menos han sido aliados, tienen al señor Iglesias en el lado del gobierno al señalar que el embajador español ha estado en planes de supuestos planes absurdos de magnicidio. Todo eso generará reacciones de aislamiento mayor. Por eso decía yo que se trata de una torpeza. Y a mí lo que más me llama la atención, ¿cómo es posible que en el entorno del señor Maduro no haya alguna gente sensata que le diga, usted no puede hacer eso, usted va a aislar aún más la situación del país? Pues en los sectores militares usted no puede continuar, en todo lo contrario. Es decir, hay como una especie de silencio cómplice en el cual han ido por una vía de un autogol o de, para decirlo de forma muy coloquial, con esta medida han escupido hacia arriba. Porque el escupir hacia arriba, bueno, ya sabemos dónde le cae todos esos insultos, además con un mensaje de llamar al colonialismo europeo. Están, no sé en qué época, en qué siglo están, porque Europa hoy
está de lo más lejos. Y finalmente, países como Cuba han entendido que tienen que buscar relaciones con la Unión Europea y mantienen excelentes profesionales. Países que han tenido una serie de sanciones no reaccionan como reacciona Maduro, de manera que esta torpeza tendrá costos muy graves. Justo quería preguntarle, embajador, porque sobre el tema de las sanciones, hoy el gobierno del Reino Unido, el canciller Dominic Raab, en su cuenta en Twitter, decía: las nuevas sanciones de la Unión Europea que Reino Unido adoptará muestran que la violación de derechos humanos y desprecio a la democracia en Venezuela no serán tolerados. Trabajaremos con socios europeos y en nuestro propio régimen de sanciones para defender nuestros valores. Yo le pediría un comentario al respecto porque esta digamos, decisión airada de Nicolás Maduro responde a las medidas contra el presidente del Parlamento, de la Junta Directiva Paralela del Parlamento, el diputado Luis Parra, y otros funcionarios vinculados al oficialismo. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, es muy importante esta medida del Reino Unido porque con el Brexit ciertamente las medidas comunitarias no incluyen automáticamente al Reino Unido. Entonces, la primera constatación es que el Reino Unido quiere sumarse a toda la posición en defensa de la Unión Europea, a pesar de que ellos no son miembros de la Unión Europea. El segundo es que el Reino Unido tiene una gravitación importante. Tú hablabas hace poco sobre otro de los errores que ha tenido en la búsqueda de una solución del Esequibo, que el Reino Unido tiene un peso como país en el epicentro del Commonwealth, en donde están Guyana y los países del Caribe, de manera que afirma una vez más su posición de principios y de valores en defensa de los derechos humanos y critica toda esta medida totalitaria, con lo cual el Reino Unido cobra una vez más una posición firme, al igual que en otras regiones del mundo. La resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos es también muy importante, condenando precisamente el atropello de los partidos, la creación de un Consejo Nacional Electoral de militantes, las acciones de un Tribunal Supremo de Justicia, que lo que es una caricatura de designación del Consejo Nacional Electoral, y la misma OEA por 21 votos ha aprobado una resolución muy tajante sobre este nuevo Frankenstein que han creado con esta medida. Pero es que además de eso vale la pena destacar que no hubo por primera vez ni un solo voto a favor. Ni siquiera Nicaragua votó a favor. Ni siquiera las islas del Caribe identificadas con el ALBA votaron a favor. Es decir, hay algunos que se abstuvieron, como el caso de México y de Argentina, pero no hay un voto en contra de esa resolución, que es muy firme y que demuestra la fotografía de esa barbaridad, que es la que también adoptó la Unión Europea, porque es un golpe a las elecciones como mecanismo de solución práctica y electoral al problema. Embajador, usted mencionaba el tema del Esequibo, y en esta audiencia celebrada el día de hoy, al menos el abogado especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba, asegura que da la impresión que Venezuela podría pagar muy caro no haber participado. Él, en su cuenta en Twitter, decía: finalizó la audiencia de la Corte Internacional de Justicia para discutir la jurisdicción de la Corte ante la demanda presentada por Guyana contra Venezuela. De lo visto, él sacó esa conclusión que me parece coincide con lo que usted opina sobre este caso, ¿correcto? Es así, absolutamente. Yo debo decir sobre ese particular que muy destacados internacionalistas de oposición han coincidido en que no debemos presentarnos en La Haya, en el cual evidentemente, claro, ahí reaccionan como todos los venezolanos. El Esequibo es un territorio que nos fue usurpado, que es un territorio venezolano. Pero en el derecho internacional, para tú poder ejercer el arte de la diplomacia, tienes que saber negociar. No sabe negociar con la Unión Europea, el gobierno, el régimen, no sabe negociar con la oposición y no sabe negociar con Guyana. En 20 años ha sido como un péndulo permanente de un extremo al otro y han perdido las posibilidades de una solución de diálogo. Para ellos el diálogo es monólogo, es ganar tiempo y no dar una respuesta. Entonces nos hemos entrado en una decisión, sería muy largo enumerarla, pero en donde la irresponsabilidad de la diplomacia bolivariana nos llevó
porque ellos insistían en el mismo argumento, no, eso hay que buscar un mecanismo de solución y el de un año para que a través del diálogo lleguen. Y si no, dentro de los mecanismos que tengo como secretario general, yo le recomendaré a mi sucesor, actual secretario general Guterres, que envíe eso al Tribunal Supremo de Justicia. Pero estando ausente, tú tienes las de perder. Primero, porque no se han documentado como deberían. Voy a dar un ejemplo. En el caso de Chile y de Bolivia, hace poco tiempo, Evo Morales personalmente presidió la delegación con dirigentes de oposición, cosa que aquí no ha hecho el régimen bolivariano, que es establecer una política de Estado. Y en Chile un sector decía que no había que ir porque era peligroso. ¿Pero qué venció? La tesis de ir a La Haya y demostrar con documentos, con criterios jurídicos. Nosotros no tenemos nada que temer. Tenemos 120 años en que tenemos la documentación que nos da a nosotros la garantía. Ahora, si nosotros no hemos sido capaces de realmente llamar a los especialistas, de llamar a los académicos, de llamar a los partidos políticos, de crear una posición de Estado, sino tratar nuevamente con una falta de transparencia, de ganar a través del atropello, por supuesto coincido con Mariano, de que puede ser muy peligroso. Venezuela tenía que estar presente en La Haya y argumentar efectivamente todas las condiciones que tenemos para considerar que no es posible ir a el estar ausente no nos da ninguna demostración. Los jueces decidirán en base a ello. Pero es que tampoco hay una estrategia. En la época democrática siempre se buscó tener en la Corte Internacional de Justicia destacados juristas reconocidos mundialmente, como Andrés Aguilar Maudsley. Por supuesto, él estaba ahí como jurista, no como representante de Venezuela. Estuvo después Parra Pérez. Es decir, toda una estrategia combinada de articular el fondo, la forma y la presencia. Y todo esto se ha olvidado porque aquí hay una improvisación que puede colocarnos a nosotros, teniendo la razón histórica y la razón internacional, de poder perder. Los guyaneses tienen un conflicto tremendo ahora, después de las elecciones, de quién, con un margen muy reducido, quién va a ser el próximo presidente. Pero en el tema de Guyana están juntos porque hay una política de Estado. Eso es lo sensato y es lo que cualquier diplomacia que se quiera vencedora tiene que aplicar. Nosotros no lo hemos hecho. Hay la prepotencia de un régimen que no busca una diplomacia de Estado. Finalmente, embajador, lo que ha trascendido a medios de comunicación, sobre todo en Colombia, es que Cabo Verde aceptó el proceso de extradición contra este empresario colombiano, agente venezolano, Alex Saab, a quien Estados Unidos considera como el testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario acerca de la posibilidad cierta de que este señor termine ante la justicia en los Estados Unidos. Lo escuchamos. Sí, yo creo que los argumentos jurídicos son absolutamente claros, ¿no? Ahora, los Estados Unidos no puede solamente basarse en lo jurídico, es decir, ojo, es decir, tiene que tener los argumentos y los tiene, pero el tema es un tema político también. En el caso de los Estados Unidos, el llevarlo solo por la vía jurídica ha hecho que McLeod, que ya prácticamente estaba en un avión para ir a los Estados Unidos, finalmente fuera llevado a Venezuela. El Pollo Carvajal en Aruba, utilizaron presiones indebidas frente a Aruba, rodearon a Aruba, establecieron mentiras como actual, que se trataba de un diplomático. Pollo Carvajal era candidato a cónsul, pero Holanda nunca aceptó sus credenciales como cónsul. Y lo mismo con el Pollo Carvajal en España. Entonces, yo me imagino que los Estados Unidos, que tienen unas relaciones muy sólidas con Cabo Verde, habrán hecho lo que está haciendo también el régimen, contando con sus aliados. La declaración del canciller es absolutamente falsa, el decir que se trata de un venezolano, todos sabemos que es colombiano, que viaja con inmunidad diplomática y que existiera una inmunidad itinerante. La inmunidad diplomática, de acuerdo a la Convención de Viena, se aplica solamente en el ejercicio de las funciones en el país donde está acreditado.
pero no hay una inmunidad que tú puedas viajar por 192 países y que se aplique una impunidad. Pero han utilizado y están, el embajador de Maduro en Senegal viajó con una carta, una posición señalando que es una violación de los Estados Unidos, otra agresión. Bueno, los Estados Unidos están solicitando la extradición y también han contado con presiones de Cuba, presiones de Rusia. Yo me imagino que los Estados Unidos no van a repetir la experiencia de Colombia con McLean y la experiencia del Pollo Carvajal. Todo como un comentario previo. Para concluir, sí creo que desde el punto de vista jurídico han tenido respuestas muy contundentes. Los tribunales de Cabo Verde han rechazado el habeas corpus impuesto por un abogado que vuelve a insistir en el habeas corpus y con otros argumentos pseudo-diplomáticos, como si se tratara de un agente diplomático. Pero bueno, hay que ver. Yo me imagino que ya la parte más difícil ha pasado, porque las autoridades han señalado que ellos van a aplicar, están ya dispuestos a analizar el tema jurídico. Ahora, creo que esa extradición va a crear un problema muy serio por las implicaciones que hay de las denuncias, no solo de corrupción, de miles de millones de dólares, pero también con las implicaciones que hay con el terrorismo, con el narcotráfico, con el oro de sangre que se ha puesto en aviones para cumplir con Irán, con los ayatolás del Irán y con Turquía. De manera que ahí hay una situación que puede ser de mucha desestabilidad para el régimen de Maduro. Embajador Milos Alcalay, un gusto conversar con usted la tarde de hoy. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Por cierto, en relación a este tema de Alex Saab, al regreso de la pausa, vamos a reponer la intervención del diputado José Can, ofreciendo detalles acerca de las investigaciones en torno a la operación Alacrán. Recuerden que este grupo de diputados, liderados por Luis Parra, hicieron un tour internacional para defender a un empresario del círculo más cercano de este señor, Alex Saab, detenido en Cabo Verde y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.